Muy buenos días. Que el Señor me les bendiga grandemente. Y este mensaje que el Señor me permite compartir con cada uno de ustedes el día de hoy es de suprema importancia. Quiero relatar la historia de la destrucción de las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra. Porque hoy en día estamos viviendo esos mismos tiempos más modernos, pero las circunstancias y las calamidades y todas esas fechorías, todas esas abominaciones son las mismas. Y en la palabra de Dios nos muestra, dice el libro sagrado, voy a hacer una oración primero para todos aquellos que tienen la necesidad de comprender lo que está pasando en el mundo, por qué tantas aberraciones, por qué tantas injusticias, por qué tanta crueldad, por qué tantas fechorías. Y la gente se preguntará, ¿y qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y esto solamente lo podemos entender cuando nos acercamos al libro sagrado, a la Santa Biblia. La Santa Biblia se encuentra todo lo que está sucediendo en estos tiempos, en el capítulo 24 del libro de Mateo. Querido Padre que estás en el cielo, para mí es un gran privilegio, Señor, que tú me concedas esta bendición de poder compartir palabra de vida para la vida eterna a aquellos que aún no te conocen, y para fortalecer la fe de aquellos que tienen un poco conocimiento de ti, Señor. Padre Santo, bendícelos y obra en ellos, Señor, que abra su entendimiento y que su mente sea receptiva a escuchar esta palabra que es tuya, no mía. Yo solamente soy un instrumento tuyo y que quiero compartir esta preciosa verdad, porque en ello me gozo cada día, Señor. Por eso, Padre, imploro la bendición para cada persona que está escuchando y que va a escuchar este tema y con los cuales se va a ser compartido, que sea de gran bendición para ellos, que sepan y entiendan que tú eres el Dios Todopoderoso, que renovas corazones y transformas vidas. Padre Santo, gracias por tu infinito amor y por tu gran misericordia para con nosotros. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, les invito a que abran la Biblia o a que tengan atenta nota de los textos que les voy a compartir. Lo siguiente. Génesis 18, 17 dice lo siguiente. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo lo conozco, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Miren, hermanos, y miren, mis queridos oyentes, hermanos, hermanas, les voy a narrar la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como les acabo de leer, Dios conocía el corazón de Abraham, o sea, su mente. Sabía que él iba a ser un hombre íntegro, que no iba a tener temor de profesar la fe, de servir al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra. En la antigüedad había una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. Era riquísima, muy rica. Era tan rica que había vagancia, había lujuria, mejor dicho, la gente, los jóvenes no trabajaban, se la pasaban de bien. Dice la pluma inspirada, dice lo siguiente: la abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón, que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el pesar. El amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad,
y la gente se entregó a la complacencia sensual. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Nada más esta semana, el fin de semana, hubo una talas caravanas de personas que andan mal de la cabeza. Se llama sodomismo bíblicamente. Y no es que esté atacando a las personas. Dios ama a esas personas, pero no está de acuerdo en ninguna manera con lo que hacen, porque eso es abominación a sus ojos. Pero Él hace una invitación que el que venga a Él lo limpia, lo transforma, lo purifica y le da nueva vida. Dice: esta fue la maldad de Sodoma. Dice Ezequiel: tu hermana soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron allá y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. O sea, las destruyó. ¿Por qué las destruyó? Porque estaban haciendo ajeno a lo que Dios quería que hicieran. Muchas personas hoy son ricas, muy ricas, y se olvidan de la necesidad de los más pobres, de los más miserables. Y Dios no se complace en ello. Es más, se gastan las bondades, las riquezas que el Señor les ha otorgado en deleites y en cosas abominables, como los desfiles de este fin de semana. Y que eso fue a nivel mundial. Y da mucha pena que personas que profesan creer en Dios, que profesan ser fieles y leales a Dios, llevan a sus hijos a participar de estos folgorios, de estas juergas, de estos desfiles. A niños que no tienen entendimiento de qué se trata eso. Desde pequeñitos les enseñan a llevarlos a ver estas calamidades para empezarles a distorsionar la mente y el uso de razón. Y la palabra de Dios dice que hay que criar a los hijos en el temor de Dios, y eso no es ningún temor de Dios. Los están llevando a la complacencia de lo que ofrece Satanás a través de todas estas actividades. En vez de llevarlos a un pleno conocimiento del Dios Todopoderoso, lo están llevando a la ruina a través de lo que ofrece Satanás. Nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad. Y, sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás. Desfiguraron la imagen de Dios y estaban más cerca de Satanás que de Dios. Esto no son palabras de un hombre, esto está escrito. Esto está escrito en un libro que se llama Patriarcas y Profetas, página 136, donde habla la destrucción de Sodoma. Porque el mundo hoy en día en eso se está convirtiendo, en Sodoma, haciendo cosas abominables a los ojos de Dios. Y la gente no tiene conocimiento de esto. Por eso, gracias doy a Dios que me da ánimos de poder compartir esta palabra, este conocimiento con aquellas personas que no entienden lo que está sucediendo en el mundo. Este mundo, cada uno de nosotros estamos en juicio. Y la gente no tiene en cuenta eso porque no saben, aún mucho profeso cristiano, mucho profeso adventista no tiene conocimiento de que estamos en juicio. Y eso lo demuestran por su forma de vivir, por su comportamiento. Estamos dando un mal testimonio del Dios al quien decimos servir. Hablamos muy bonito, pero practicamos muy poco. Y da vergüenza esto. Estamos en juicio. Se acercan tiempos difíciles, tiempos tormentosos a esta tierra, y no se le ha enseñado a la gente cómo ser salva de todas estas calamidades que se acercan a esta tierra. El mundo va a la ruina y las personas están perdiendo por falta de conocimiento. Y valiéndome de este medio y con la bendición de Dios, por eso comparto estos mensajes a través de esta red social,
para toda aquella persona de corazón sincero que quiera conocer al Dios Todopoderoso. Los invito a leer la Biblia, allí lo encuentran. Es palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 48:17, porque yo soy Jehová tu Dios, tu Redentor, que te muestro para provecho y te marco el camino por el cual debes andar. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestro GPS espiritual que nos conduce a puerto seguro. Y de la única manera de hallar salvación es a través de Jesucristo, porque ningún otro ha muerto por ti y por mí, y su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado, nos da redención, justificación, santificación y esperanza de vida eterna en su nombre. Pero tengo que reconocerlo y obedecer. No es solamente prosar, Señor, Señor. No, hay que obedecer lo que Él dijo en su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice San Juan 14:15. Y muchos dicen, amo a Jesús, quiero a Jesús. Y dicen cualquier cantidad de cosas, pero no obedecen. Aún muchos profesos cristianos deshonramos el santo sábado de Dios, haciendo cosas indebidas en su sagrado día. Y somos piedra de tropiezo para otras personas, las cuales tienen conocimiento, porque aunque no practiquen, tienen conocimiento de la Biblia y dicen, ustedes no dicen pues que en el sábado no pueden hacer estas o cierta cantidad de cosas. ¿Qué hacen haciendo esto? La palabra de Dios dice, es verdad que en el mundo habrán tropiezos, pero hay de quien vengan los tropiezos. Hermanos y hermanas, por favor, reflexionemos. El día sábado es del Señor, no nuestro. Él nos lo dio para que nos gozáramos de estar en comunión con Él, que participáramos de todas sus bondades, de la lectura de la palabra de Dios, cantando, orando, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y Él dice que el que se acerque a su día sagrado en espíritu y en verdad recibirá santificación. Eso dice el libro de Ezequiel 20:12 y versículo 20. Pero estamos haciendo las cosas mal. Y eso sucede porque no tenemos la mente de Cristo Jesús en nosotros. Para que la mente de Cristo Jesús obrando en nosotros sea el Espíritu de Dios el que nos guíe a hacer las cosas conforme a Dios le agrada. Y volviendo a la temática sobre la destrucción de la llanura, dice lo siguiente: la ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre, porque la siguen el vicio y el crimen. Debilita la mente y pervierte el entendimiento y el alma. Satanás está al acecho, listo para destruir a los imprudentes, cuya ociosidad le da ocasión de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo. Nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas ociosas. Esto es triste, es una amonestación, pero es una amonestación de amor porque Dios no quiere que tú seas destruido. Él quiere salvarte, Él quiere traerte a sus brazos, pero tienes que reconocerlo y buscarlo. La palabra de Dios en Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, buscadlo mientras tanto está cercano. Estamos en los últimos tiempos de gracia y la gente no cree. No cree porque no tiene conocimiento. Pero si leyeras la Biblia, alcanzarías el conocimiento de Jehová y lo conocerías, que Él no quiere nada malo para ti, quiere lo mejor. Pero debes de hacer un cambio de vida. Debes buscarlo y retornar a los caminos de la justicia. No las tradiciones, las costumbres y las vanaglorias de este mundo. No, la Biblia nos marca el camino correcto por el cual debemos andar. Dice: reinaban en Sodoma el alboroto, el júbilo, los festines y las borracheras. Parecido al día de hoy. Las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley. Y eso lo hicieron este fin de semana. Y qué tristeza, porque fue a nivel mundial.
Y muchos que dicen creer en Cristo Jesús y amar a Dios estaban participando de esas abominaciones. Y encontraban deleite en los actos de violencia. Aunque tenían delante de ellos el ejemplo del mundo antediluviano y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción, sin embargo, seguían la misma conducta impía. Cuando Lot se trasladó a Sodoma, la corrupción no se había generalizado, y Dios en su misericordia permitió que brillaran rayos de luz en medio de las tinieblas morales. Lo que voy a decir a continuación son para todos aquellos que tienen el conocimiento de Dios, los que llamamos ser adventistas del séptimo día, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y por eso lo comparto con otras personas. Dios permitió que entrara a este territorio para que llevara luz el conocimiento del Dios todopoderoso, del Dios misericordioso, del Dios bueno. Y la pregunta que me hago yo y reflexiono en ella y la comparto con ustedes: ¿qué estoy haciendo yo para dar testimonio del Dios a quien digo servir? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo son las palabras? ¿Cómo son mis actos? Reflexionemos en ello. Y mira si de verdad estás haciendo las cosas que le agradan a Dios, siendo luz para los que están en tinieblas, una voz ayudadora para el desválido, una voz de aliento al necesitado. Recuerda, Dios no se agrada tanto en los sacrificios, sino en que seamos obedientes. Y ahora se acercaba la última noche de Sodoma, la sentencia por la pecaminosidad de aquellas ciudades. Y hoy en día el mundo como está llegando al tope de las maldades. Cada uno tendremos que rendir cuentas al Dios Todopoderoso. Cada uno tenemos que estar frente al tribunal de Cristo dando cuentas de nuestros actos, de nuestras acciones. Y tenemos que, si queremos gozar de la vida eterna, la cual Dios promete en su palabra, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y abandonar los malos caminos y caminar en el camino de Dios, el camino de la justicia. Y el camino de la justicia no es nada más ni nada menos que obedecer lo que Dios manda en su palabra, obedecer los santos preceptos y guardar su santo sábado, porque nos recuerda quién es el creador del cielo y de la tierra. Y nos recuerda a través de ese día que nosotros fuimos rescatados de Egipto, o sea, del mundo que está lleno de maldad, para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Las nubes de la venganza proyectaban ya sus sombras sobre la ciudad condenada, pero los hombres no las percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer, lo mismo que hoy. El último día fue como todos los demás que habían llegado y desaparecido. La noche se cerró sobre la escena de hermosura y seguridad. Los rayos del sol poniente crearon un panorama de incomparable belleza. La frescura del atardecer había traído fuera de las casas a los habitantes de la ciudad, y las multitudes amantes del placer se paseaban gozando de aquel momento. A la caída de la tarde, dos forasteros llegaron a la puerta de la ciudad. Parecían viajeros que viajan a pesar de la noche.
Nadie pudo reconocer en estos humildes caminantes a los poderosos heraldos del juicio divino. Y poco pensaba la alegre e indiferente multitud que, en su trato con estos mensajeros celestiales, esa misma noche colmaría la culpabilidad que condenaba a su orgullo, a su orgullosa ciudad. Pero hubo un hombre que demostró a los forasteros una amable atención, convidándolos a su casa. Lot no conocía el verdadero carácter de los visitantes, pero la cortesía y la hospitalidad eran una costumbre en él. Formaban parte de su religión. Eran acciones y lecciones que había aprendido del ejemplo de Abraham. Si no hubiera cultivado este espíritu de cortesía, habría sido abandonado para morir con los demás habitantes de Sodoma. Muchas familias, al cerrar sus puertas a un forastero, han excluido a algún mensajero de Dios que les habría proporcionado bendición y esperanza y paz. Para resumir un poquito esta historia, Lot se llevó a estos hombres, eran mensajeros celestiales, pero él no lo sabía, a su casa. Y esa ciudad, como era tan aborrecible, abominables por las acciones que hacían, llegaron donde Lot. Oye, saca a esos hombres que han de entrar en tu casa, los queremos conocer. Pero no era conocer como nosotros conocemos hoy en día, era que querían tener relaciones sexuales con ellos. Eso dice el capítulo 18 del libro de Génesis. Desde el mayor hasta el menor estaban contaminados con estas aberraciones, con esta abominación. Eran homosexuales. Por eso se llamaba Sodoma. Y querían tener relaciones con estos mensajeros celestiales que tampoco conocían. Vieron unos hombres apuestos, elegantes, guapos. Lot, sácalos, que queremos conocerlos. Y sale Lot y les dice: por favor, no hagáis este mal a estos hombres. Tengo un par de hijas que no han conocido hombre, te las doy. No, ellos no estaban interesados en sus hijas, estaban interesados en estos varones. Y si quieren saber el resto de la historia, les invito a leer el libro de Génesis, capítulo 18 y 19, para que sean ustedes mismos que se percaten que lo que este servidor está transmitiendo es verdad, no son inventos, es algo que está escrito. Entonces los mensajeros le comentaron a Lot lo que iba a suceder, y Lot salió a invitar a los que iban a tomar a sus hijas como esposas. Y hicieron estos hombres lo mismo que hacen con cada uno de nosotros cuando llamó el mensaje de salvación, de que estamos en juicio y que el tiempo de gracia está acabando y que Cristo viene pronto. Se burlaron del pobre Lot. Tú estás loco, no vengas con esas historias. Eso nos dicen a nosotros. Tú estás chalao, estás loco, estás chiflao. Estás viviendo estás viviendo en una nube. Pues mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis queridos oyentes, mis queridas oyentes, esto es una verdad que poco a poco se está revelando con la situación en la cual se encuentra el mundo. Aunque hayan muchas religiones, aunque hayan muchas, más de 33,000 denominaciones en el mundo hay hoy en día, que ya hay hasta iglesias que adoran a Satanás en vez de adorar al Dios verdadero, al final, y eso va a ser muy pronto, van a quedar dos iglesias. La que sigue viviendo en conformidad con las costumbres y las tradiciones de este mundo, y la que obedece lo que dice el libro sagrado, lo que dice la palabra de Dios. Solo dos van a quedar, y de ella depende, de tu decisión depende si te salvas o te pierdes. Y eso es un mensaje de amor, no es una amenaza, son mensajes de amor porque Dios quiere darte vida y te la quiere dar en abundancia y te promete vida eterna en Cristo Jesús. Sigo leyendo esta historia.
Lleno de dolor, regresó Lot a su casa y contó su fracaso. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus 2 hijas que estaban aún en la casa y abandonar la ciudad. Pero Lot se demoraba, aunque diariamente se afligía al presenciar actos de violencia. No tenía un verdadero concepto de la abominable iniquidad y la depravación que se practicaban en esa vil ciudad. No comprendía la horrible necesidad de que los juicios de Dios reprimieran el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra, lo que apenaba abandonar su suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de su vida para salir como un pobre peregrino, aturdido por el dolor. Se demoraba y no podía marcharse. Si no hubiera sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales asieron de la mano de Lot y a su mujer y a sus 2 hijas y las llevaron fuera a la ciudad. Imagínate tú, Dios quiere sacarte de Egipto, o sea, del mundo lleno de pecado, para llevarte en una vida de gozo y paz. Pero se nos ocurrió la idea de que sin las cosas de este mundo no podemos vivir. Dios te ofrece algo muchísimo mejor. Tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y lo más triste es que cuando logres entenderlo, tal vez sea demasiado tarde. Dios dice en su palabra, el día de salvación es hoy. El ayer ya pasó, el mañana es incierto. Solo Dios puede darte la garantía de la vida eterna. Pero tienes que abandonar el pecado. Allí los dejaron los ángeles y se volvieron a Sodoma para cumplir su obra de destrucción. Mira, le hicieron un llamado con amabilidad. Sale, escapa por tu vida. Y no lo hicieron. Tuvieron que los ángeles encargados de destruir el Sodoma y Gomorra, sacarlos de la mano. Mire, tanta era la misericordia de Dios. Mira, en el capítulo 18, cuando Dios, Jehová de los ejércitos, le dice a Abraham, voy a destruir las ciudades, Abraham comienza a decirle, Señor, ¿no harás tú juicio también con los justos? Si hay 50 no la destruyo, si hay 45 no la destruyo, hasta que Abraham llegó a 10. Bueno, Señor, ¿y si hay 10? Pero lo que Abraham quería hacer era salvar a su familia, rescatar a su familia que estaba allí metida en esa ciudad condenada a la destrucción. Esto también es para mis hermanos, los adventistas del séptimo día. Si una vez un hermano me dijo en España, yo no quiero que Cristo venga. Y le digo, ¡ay, qué pena con usted, mi hermano! Pero entonces tú estás contento con esta vida miserable, viendo a tu esposa enferma, viendo a tus hijos enfermos, viendo a los hijos como matan a sus padres, viendo este mundo como está lleno de aberraciones y calamidades, y tú no quieres que Cristo venga. Cristo dice y promete que no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor, y tú no quieres eso. No, es que yo tengo familia que todavía no conoce el evangelio, pues entonces la culpa es nuestra, porque estamos dando un mal testimonio del evangelio y de Jesucristo a quien decimos servir. Hay que practicar lo que hizo Abraham aquí, aunque sabía que su familia estaba en terreno hostil. Tuvo la osadía, él dice en la palabra, Señor, perdóname, soy ceniza, no soy nada delante de tus ojos, pero una cosa te pido. Si hay 50, si hay 45, lo que quería era salvar a su familia. Entonces, si tú y yo estamos consagrados a Dios, viviendo como Dios manda en su palabra, ten la plena seguridad que Dios actuará con misericordia. Pero viviendo la vida que estamos llevando, no podemos acercarnos al trono de la gracia a suplicar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
de la única manera que podemos acercarnos a Dios a pedir por nuestros seres queridos que todavía están en el mundo es estando en plena comunión con Dios. La palabra de Dios en Santiago 5:16 dice: y la oración del justo puede mucho. Si tú eres justo y si tú eres justa, podemos interceder y pedir la misericordia para estas personas, pero tenemos que vivir en comunión con Dios, y más en estos días en los cuales estamos viviendo. Y sucede que en vez de estar en comunión con Dios, mucho profesor cristiano se está volviendo al mundo a seguir gozando de los placeres del mundo. ¿Y las promesas de Dios no valen para nada? Y la gente dirá, este que habla ahí, ¿será que no sufre? Claro, yo sufro muchísimo. Y no crea que la estoy pasando fácil, la estoy pasando mal. Pero gracias a la misericordia de Dios, Él me sostiene con su brazo poderoso. Y a pesar de las frustraciones y las desavenencias de este mundo, que hay cosas que no entiendo, pero confío en sus promesas, confío en su palabra. Cada día le pido fortaleza y poder de lo alto para vencer las tentaciones que Satanás me pone. Porque Satanás me rescató de un mundo de pecado, de licor y mujeres. Y la gente que me está escuchando sabe que es verdad, la gente que me conoce sabe que es verdad quién era yo y ahora cómo vivo. Vivo en lo posible para dar honra y gloria a Dios porque me ha dado una segunda oportunidad. Pero muchos de nosotros nos han dado una segunda oportunidad y la hemos despreciado, la hemos desechado por seguirnos complaciendo con las vanaglorias de este mundo. Y eso no es vida, parece que fuera vida, pero vamos a la destrucción. La palabra de Dios dice: andad por la puerta angosta y alcanzaréis la victoria, porque es Cristo el que nos guía por ese camino. Pero ancho es el camino que lleva a la perdición, y todo mundo anda por ese camino. La palabra de Dios dice también en Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial os ha venido a bien daros el reino. Por eso comparto yo esta palabra, porque estoy seguro de que muchos no conocen estas promesas. La promesa del Dios Todopoderoso. Dice aquí: otro ángel a quien había implorado Abraham, ese ángel era Jehová de los ejércitos, se acercó a Lot en todas las ciudades de la llanura. No se habían encontrado ni siquiera 10 justos. Pero en respuesta al ruego del patriarca, ¿han visto? En respuesta a la petición de Abraham por su familia, estos hombres fueron rescatados. Lot y sus 2 hijas. Su mujer también salió, pero como quiso recibir la bendición, pero sin abandonar las cosas de Sodoma, se convirtió en sal. Ya les diré más adelante, porque eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos hacer el sacrificio. Dice: en aquella ciudad no había ni siquiera 10 justos. Pero en respuesta al ruego del patriarca, el hombre que temía a Dios fue preservado de la destrucción, Lot y sus 2 hijas. Con vehemencia aterradora se le dio el mandamiento: escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Cualquier tardanza o vacilación sería ahora fatal. Aún seguía el Señor llamándola a que escapara por su vida. Quería salvarlo y este hombre no quería perder las riquezas que tenía en la llanura. Y qué pena que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Por las riquezas y todo eso pensamos que eso nos va a dar la vida eterna y eso no nos trae sino la ruina. El retrasarse por echar una sola mirada a la ciudad condenada, el detenerse un solo momento sintiendo dejar un hogar tan hermoso, les habría costado la vida. La tempestad del juicio divino solamente esperaba que estos pobres fugitivos escaparan. No estaban esperando, sino que esta familia saliera de ahí para poder destruir la ciudad. Pero Lot confuso y aterrado, profesó
protestó que no podía hacer lo que se le exigía, por temor a que le ocurriera algún mal que le causara la muerte. Mientras vivía en aquella ciudad impía, en medio de incredulidad, su fe había disminuido. El príncipe del cielo estaba a su lado, y sin embargo, rogaba por su vida como si el Dios que había manifestado tanto cuidado y amor hacia él no estuviera dispuesto a seguir protegiéndole. Debió haber confiado plenamente en el mensajero. Claro, debió haber pensado plenamente en el mensajero divino, poniendo su voluntad y su vida en sus manos, en las manos del Señor. Sin duda, ni pregunta. Pero como tantos otros, trató de hacer planes por sí mismo. Cerca de aquí hay una pequeña ciudad, a la cual puedo huir. Déjame ir allá. ¿No es en verdad pequeña? Y salvaré mi vida. Génesis 19:20. La ciudad mencionada aquí era Bela, que más tarde se llamó Zoar. Estaba a pocas millas de Sodoma. Era tan corrompida como esta, y también condenada a la destrucción. Pero por Lot, que rogó que fuese conservada, insistiendo en que era poco lo que pedía, y lo que deseaba le fue otorgado. El Señor le aseguró: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no la destruiré. ¿Cuánta es la misericordia de Dios hacia sus extraviadas criaturas? Cuánta bondad, cuánta misericordia tiene Dios para con nosotros, y aún no atendemos el llamado de Dios. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí. El que viene a mí no le echo fuera, dice su palabra. Otra vez se le dio la solemne orden de apresurarse, pues la tempestad de fuego tardaría muy poco en llegar. Pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, ya que no adivinan quién, hacia la ciudad condenada, y se convirtió el monumento del juicio de Dios. La palabra de Dios en Lucas dice: acordaos de la mujer de Lot. Todavía fue sacada de allí por la fuerza, porque Dios quería salvarla. Salió, pero sin embargo desobedeció la orden directa de Dios: no miréis atrás. Pues esta mujer miró y se convirtió en sal, testigo del juicio divino sobre aquella ciudad. Y dice la Escritura sobre este asunto: si Lot mismo no hubiera vacilado en obedecer a la advertencia del ángel, y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón, o sea, su mente, sus pensamientos, se aferraba a Sodoma, y con Sodoma pereció. Se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes a la ruina. Aunque había sido muy favorecida al ser llamada a salir de la ciudad impía, creyó que se le trataba duramente, porque tenía que dejar las riquezas que habían acumulado con el trabajo de muchos años. Qué pena. Perder la vida eterna y el favor de Dios por estar apegados a las cosas del mundo. Esto me recuerda el joven rico que va y le dice al Señor: Señor, ¿y qué debo hacer para merecer la vida eterna? Y le dice el Señor: guarda los mandamientos. Eso lo he hecho desde pequeñito. Entonces le dice: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Escritura que ese hombre se volvió con la cabeza agachada y aburrido porque era muy rico. O sea, él no tenía dominio sobre las riquezas.
La riqueza tenía dominio sobre él. Ser rico no es malo. Lo malo es permitir que las riquezas nos arrastren tras ellas. Hay cristianos que dicen, no me interesa ser salvo si mi esposa y mis hijos no se salvan conmigo. Mire qué atrevimiento. Hay cristianos que dicen, no me interesa ser salvo si mi esposa y mis hijos no se salvan conmigo. Les parece que sin la presencia de los que les son tan queridos, el cielo no sería el cielo para ellos. Pero al albergar tales sentimientos, tienen un concepto justo de su propia relación con Dios en vista de su gran bondad y misericordia hacia ellos. Un razonamiento algo equivocado. Han olvidado que están obligados por los lazos más fuertes del amor, del honor y de la fidelidad a servir a su Creador y Salvador. Esto también me recuerda una palabra que está en el libro de Mateo capítulo 10 que dice lo siguiente: el que ama padre o madre, hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Dios no está diciendo que tenemos que aborrecer a la familia ni a los seres queridos. Lo que la palabra de Dios indica aquí es que en momentos puntuales hay que saber tomar una decisión correcta. Como esta. Hay personas que no aceptan la salvación porque no, es que hay que ir a mi familia, no, es que daño la tradición de la casa, tanto tiempo viviendo bajo estas costumbres, estas tradiciones. Por eso desprecian el llamado de Dios. Porque así me lo han manifestado. No, es que véale, ¿cómo le voy a abrir el corazón a mi mamá? ¿Cómo le voy a abrir el corazón a mi papá? Tantos tiempos compartiendo con ellos la fe que ellos profesan y... Qué pena, y Dios ofrece algo más maravilloso. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí. El día de salvación es hoy. ¿Hemos de apartarnos también nosotros? La redención del alma es preciosa. Cristo pagó un precio infinito por nuestra salvación. Y porque otros la desechen, ninguna persona que aprecie el valor de este gran sacrificio o el valor del alma despreciará la misericordia de Dios. Cristo Jesús murió en la cruz para que tú y yo seamos salvos en su nombre, y la preciosa sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Y la justicia de Cristo Jesús, cuando yo lo acepto como mi garantía de salvación, como mi sustituto, la justicia, su justicia nos es imputada. Pero tenemos que buscarlo. Y buscarlo de corazón. Por eso te invito a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Porque a través del libro sagrado te enterarás cuál es lo que Dios o qué es lo que Dios quiere de ti. La palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. ¿Con qué estás alimentando tu mente? ¿Qué estás metiendo en tu cabeza? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Entonces para nosotros es muy importante, como profeso adventista del séptimo día, nutrir nuestra mente con la palabra de Dios, llenarnos de las bendiciones que Él nos otorga a través de su sagrado libro. Esa palabra transforma vidas, renova corazones, da luz, da fe, da gozo, paz y esperanza, la seguridad y la certeza que los tiempos que estamos viviendo no son nada comparado con la gloria venidera. Eso dice en Romanos 8:18 y el versículo 28. Y yo creo en esa promesa, creo en esa palabra, por eso comparto estos mensajes. El sol sella sobre la tierra. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Los claros rayos matutinos
parecían anunciar prosperidad y paz a las ciudades de la llanura. Empezó el ajetreo de la vida diaria por las calles. Los hombres iban por sus distintos caminos, a su negocio, a los placeres del día. Los yernos de Lot se burlaban de los temores y advertencias del caduco anciano. O sea, se burlaban porque Lot les había dicho que la ciudad iba a ser destruida esa noche. Y como vieron que el día amaneció, que el día llegó y nada ocurría, se burlaban del pobre viejo. Y esto me hace recordar en Mateo 24, capítulo 37 al 39, cuando el Señor Jesucristo les dijo a los de su tiempo que los días del Hijo del Hombre sería como los días antes del diluvio. La gente compraba, vendía, se emborrachaba, se casaba, andaban en casamiento, construían, se casaban, se separaban. Mejor dicho, seguían una vida como si nada estuviera pasando, como si los juicios de Dios o las amonestaciones de Dios fueran una fantasía. Pues mira lo que pasó. De repente, como un trueno en un cielo despejado, se desató la tempestad. El Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre las ciudades y la fértil llanura. Sus palacios y templos, las costosas moradas, los jardines y viñedos, la muchedumbre amante del placer, que la noche anterior había injuriado a los mensajeros del cielo, todo fue consumido. El humo de la conflagración ascendió al cielo como si fuera el humo de un gran horno. Y el hermoso valle de Sidín se convirtió en un desierto. Un sitio que jamás había de ser reconstruido ni habitado, como testimonio para todas las generaciones de la seguridad con que el juicio de Dios castiga el pecado. Esto no son inventos, esto está escrito, y si no creen lo que les estoy diciendo, vayan a la palabra de Dios, capítulo 18 y 19 del libro de Génesis. Y esto también se encuentra en la historia. Busquen la historia del Mar Muerto. En Wikipedia ahí encuentran la destrucción de Sodoma y Gomorra, ahí encuentran. Porque esto es algo que está escrito. La Biblia lo dice y la historia lo confirma. Dios no es hombre para ser burlado, ni para que nos burlemos de él. Dios lo que dice lo cumple y lo lleva a rajatabla. Las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días la luz de su advertencia. Se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. Nosotros, como adventistas del séptimo día, o yo como profesor adventista del séptimo día, nosotros estamos en un juicio que empezó en el año 1844, el 22 de octubre. Cristo Jesús está en el lugar santísimo haciendo expiación por todos los pecados que han entrado allí al lugar santísimo, pecados confesos e inconfesos. Y todo verdadero seguidor de Cristo Jesús, adventista del séptimo día, que profese ser seguidor de esta preciosa verdad, tiene que confesar sus pecados y arrepentirse y abandonarlos, para que de igual manera sean borrados en el cielo y nuestro nombre